Buenos días, chicos. Hoy te voy a mostrar cómo ganar billetes yendo en long cuando el mercado va para abajo. Aquí tenemos a Bitcoin. ¿Y qué está haciendo Bitcoin estos últimos días? Está yendo para abajo. Pero aún así, yendo para abajo, te voy a mostrar la estrategia de ir en long y ganar dinero y no perder, y cómo ir persiguiendo el precio hasta que consigamos, patapam, los grandes billetazos. Bien. Te voy a, ahora mismo lo que ha hecho Bitcoin es, ha caído, y en esta caída que ha hecho, esto que te voy a mostrar para Bitcoin, luego te lo mostraré con otro activo, porque esta misma estrategia la hago con otros activos. Por ejemplo, te lo puedo mostrar en Ethereum o en BNB o en cualquier otra de las que esté operando. Entonces, yo veo que el mercado cae, y cuando el mercado cae con fuerza, fíjate, aquí el mercado ha caído con fuerza y yo me levanto sobre las 6 de la mañana, que es cuando empiezo a entrar las operaciones, y yo veo que aquí me ha dibujado ya una divergencia. Quiere decir que el precio sigue cayendo y el RSI empieza a subir tímidamente. Y entonces yo entro en esa operativa. Y mira, te voy a mostrar el listado de últimas operativas de estos últimos días para que veas lo que yo hago. Mira, ahora, hoy, a las 6:22 de la mañana he comprado a 111.792. Pero esta compra que he hecho es de una venta que hice ayer a 112.488. Pero es que antes de esa venta de 112.488 yo lo había comprado a 112.034. Y antes había hecho una venta a 113.048 con una entrada de 112.984. Ya ves que en esta criptomoneda los beneficios son muy pequeños, pero mientras el mercado ha estado bajando y yo en long, y no he palmado nada. Luego te mostraré cómo en BNB esta estrategia me ha dado beneficio. Pues bien, ¿qué hago yo? El precio, por cierto, ahora hemos visto, te muestro otra vez por último, te muestro que la última entrada ha sido a 111.792 y ahora el precio ya está en 100, o más o menos está sobre este precio, o sea que ya mismo protejo la posición para que si sigue bajando, quedarme tal cual. Entonces, ¿en qué consiste esta estrategia? Nosotros sabemos que el precio se mueve en impulsos y retrocesos. Yo entro en gráfico de 5 minutos cuando me da entrada, pero si yo me voy a una temporalidad mayor, una temporalidad de una hora, veo que en una hora, fíjate, lo mismo, ha parado aquí y está lateralizando y quiere subir, pero todavía no. Entonces, en este quiere subir, pero todavía no, porque el RSI está subiendo y el precio está que todavía no, yo en ese todavía no, yo tengo que ser precavido. Y ser precavido significa, como todavía no quiere darle el pepinazo, todavía no hay un impulso importante, yo intento, ¿ves? Estos movimientos de aquí son los que yo aprovecho. Que no, ¿ves? Lo intenta, que no, para abajo, vuelvo a entrar. Que lo intenta, que no, para abajo, otra vez. Que lo intenta, que no, para abajo, otra vez. Y estos movimientos son los que yo intento aprovechar para que el precio siga subiendo. Para hacer esto tengo que tener muy claro cuáles son las temporalidades en las que trabajo. En 5 minutos me da entrada, pero en una hora veo que está planito. Si me voy a 4 horas, veo que en 4 horas pasa lo mismo que en una hora. Cuando en una hora despegue, en 4 horas despegará. En 4 horas tenemos que el precio ha tocado y que quiere subir. Y en este que ha tocado y quiere subir, pero todavía no, ¿ves? Que toca, que sube, ay que no. Que toca, que sube, ay que no. Que toca, que sube, ay que no. Entonces yo podía haber hecho, compro aquí, lo que haría una persona que no hace scalping como hago yo en gráfico de 5 minutos, sino que usas temporalidades más altas. Compra aquí y espera a que esta divergencia haga que el precio suba y ya está. Pero en el caso de que haya una caída mayor, ¿por qué hay una caída mayor? Porque hemos visto 4 horas y una hora lateral. 5 minutos hemos visto que impulsos y retrocesos. Y en diario y en semanal, bueno, vamos a verlo en diario
Y en diario vemos que todavía podía caer más. ¿Por qué? Porque si yo trazo aquí en diario, trazo esta línea de aquí y trazo este RSI, todavía puede caer mucho más. Entonces, se podría parar aquí, en estos soportes de aquí, sobre los 38, pero si no quiere parar puede seguir cayendo. Entonces, como yo no sé lo que va a hacer ahora el precio, si ahora van a querer hacer así y subirlo otra vez a máximos, o van a querer tumbarlo en este canal de aquí, estas son las dos opciones. Yo no sé si van a querer seguir haciendo esto. Como estamos aquí, yo no sé si van a querer para aquí abajo o para la parte alta de este canal. Como no lo sé, yo tomo precauciones. Y esas precauciones que tomo, ahora te las voy a mostrar detalladamente en Bitcoin. Vamos a irnos otra vez al barro, vámonos a irnos a gráfico de 5 minutos para que veas esas precauciones que yo tomo. Yo cojo en gráfico de 5 minutos y he entrado. Y he entrado aquí. Después de haber entrado aquí, no recuerdo exactamente el precio, 111.800, 111.900, bueno, el precio más o menos es igual. Yo entro aquí, ¿por qué? Porque veo que hay esta divergencia. Espérate, te borro las líneas y empezamos de nuevo. Aquí el precio a las 3 de la mañana da una posible entrada, pero esa posible entrada ya es mucho mejor aquí porque el precio ha seguido cayendo y aquí tenemos una divergencia. Entonces yo aquí entro. Y entro aquí porque como el mercado es bajista, no me confío con solo esta entrada, que además es mala por lo que me está diciendo el gráfico de una hora, sino que esta entrada es mejor. Entonces, esta entrada que es mejor, yo entro. Pero aún siendo mejor, no es la mejor del mundo entero, porque el precio todavía ha caído un poquitín más y ha tocado los 111.440. Entonces, después de esto, yo ya sí que estoy viendo que el precio está rebotando. Y como el precio ya está rebotando y el RSI está subiendo, yo ahora es cuando decido proteger mi posición. ¿Cómo protejo mi posición? Con price action. Y yo ahora tengo mi stop aquí. Si el precio cae de 111.700, fuera. Me salgo. Y habré ido más o menos en break-even. Hasta ahora esos break-even han sido, ya has visto, demostrado que han sido siempre positivos. En el caso que al RSI todavía le queda, y como yo veo que esto es un retroceso, no es un impulso, si yo me vengo aquí y miro el ADX y el oscilador asombroso, que en el canal ya tienes vídeos, fíjate, ¿yo qué estoy viendo? En 5 minutos estoy viendo que ahora hay un mini impulso sin fuerza, porque es valor de 15. En el canal no solo hay un vídeo, sino un curso entero donde te explico por qué cuando es mayor de 20 puntos tiene fuerza y menos de 20 puntos no. Y entonces si yo me voy a horario, en horario que aquí la gente puede estar acongojada por esto, porque aquí se ha dado la vuelta y esto es un impulso bajista, yo veo que como esto es menor que 20, no va a tener mucha fuerza, pero aunque no tenga mucha fuerza, yo tengo que estar aquí atento por si esto se desarrolla más y esto decide patapam caer fuerte para abajo. Entonces, como tengo este escenario de una hora negativo y simplemente estoy aprovechando un pequeño impulso, este pequeño impulso alcista de aquí de 5 minutos, que ya se está convirtiendo hasta en un retroceso bajista, entonces yo tengo que poner esas precauciones. Esas precauciones es, pongo aquí el stop. Si cae de ahí, me salgo. Y luego ya entraré más abajo cuando me vuelva a dar otra entrada. En el caso que el RSI ya decida desarrollarse más y el RSI venga por estas zonas de aquí, entonces yo ya este stop que tengo aquí, ya lo moveré. ¿Y dónde lo moveré? Pues lo moveré a la zona alta que me deje. Y entonces a partir de ahí empiezo a cubrir la posición. Vamos a ver esas otras entradas en el tiempo y vamos a irnos atrás en el tiempo para verlas y vamos a ver qué vemos aquí. Aquí vemos que la siguiente compra fue el día 23 a las 7:46. Día 23
a las 7:46. Día 23, vamos a ver. El día 23 a las 7:46. Vamos a ver. Día 23 a las 7:46. Este es el día que habló Tito Powell. Creo, ¿eh? Ahora no estoy del todo seguro. Bueno, porque esto venía de más atrás. Esa compra que he hecho yo del día 23 a las 7:43, eso venía de más atrás porque conseguí entrarle más barato al precio todavía. Aquí estamos, día 23 a las 7:43. Día 23 a las 7:43, yo veo que el precio cae y entonces aprovecho esta caída y compro aquí. Aquí lo mismo, yo sé que el RSI todavía aquí con esta divergencia sigue cayendo, yo aguanto porque sé que se va a dar la vuelta, y aguanto, y al día siguiente, cuando ya el RSI está por aquí, vamos a ver cuándo fue la venta, vamos a mirarlo, la venta fue a las 10:12 de la mañana. A las 10:12 de la mañana. Vamos a ver, a las 10:12 de la mañana. Aquí, a las 10:12 de la mañana. Por aquí. Por aquí, fíjate, después de que el RSI tocó ahí, yo protegí la posición, puse aquí un stop, cuando el RSI ya tocó, es cierto que aquí lo ajusté demasiado y por ajustarlo demasiado me perdí esta subida, pero no palmé pasta, o sea, lo importante es no palmar dinero. Entonces, y ahora vamos a ver la tercera operación de Bitcoin. Una operación donde la entrada fue el día 22 a las 8 de la mañana y yo ya a las 11:32 ya me salí. 2 horas y pico después, porque ya vi, si te fijas en el tiempo, el precio estaba compré a 112.500, me salí con unas pequeñas ganancias, al día siguiente compré más barato a 112.000, al día siguiente me salí con unas pequeñas ganancias y ahora 2 días después he vuelto a comprar a 111.800. Es decir, yo mientras el precio va bajando, yo lo voy siguiendo en long, no en short, lo voy siguiendo en long, voy comprando cada vez más barato y voy teniendo pequeños beneficios porque aprovecho los retrocesos. Este es un nivel ya más superior porque es más fácil a entrar al mercado con impulsos. Pero como yo soy bastante anti-short, en vez de meterle aquí short, yo meto este tipo de long. Bien, el tercero, el día 22 a las 8:08. Nos vamos al día 22 a las 8:08. Vamos a ver, estamos aquí, día 24. Lo podía cambiar a 1 hora, pero como las entradas las he hecho en gráfico de 5 minutos, considero más interesante verlo en gráfico de 5 minutos. Bien, ya estamos en el día 22, la entrada a las 8:08. Fíjate, después de esta caída, que era, hostia, ¿qué ha pasado? Ha caído, no sabemos por qué ha caído. A mí me da igual por lo que cayó. Yo cojo y aprovecho. Y alguien me diría, hombre, pero fíjate, Javier, es que cayó hasta 111.800 y tú has comprado... A ver, ¿dónde he comprado yo? Yo he comprado en el día 22 a las 8, en 112.900. ¿Por qué? Porque yo quería asegurarme que esto no iba a seguir cayendo. Entonces yo, en vez de comprar aquí abajo a 111.800, yo he comprado aquí a 112.900. Y después de esto y de ver que el precio ya lateraliza, a ver a qué hora me he salido. Me he salido a las 11:32. A las 11:32 en 13.000 y pico. Las 11:32, que eso está por aquí, del día 22, por aquí. Bueno, no sé por qué aquí no marca ese precio que tengo yo aquí de 113.048. No entiendo por qué yo he vendido a 113.048.
el día 23, perdón. El día 23. Vale, yo aguanto la posición, todo esto, todo esto, todo esto. Aquí hace estos pepinazos para arriba y el día 23, vamos a ver el día 23. A las 11 y pico, después de esta subida, el día 23, después de esta subida, que yo veo que sube, 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 a las 11 y pico por aquí. Por aquí yo pondría ya el stop, que si cae, se caiga, porque el RSI ya ha visto que aquí ha tocado el máximo, aquí está haciendo una divergencia, esto quiere decir que en cualquier momento va a caer. Yo he estado este stop subiéndolo, subiéndolo, subiéndolo hasta aquí, y aquí digo, ya está, se acabó, que me saque del mercado. Y me saca del mercado otra vez con beneficios, pese a ser retrocesos bajistas. Para no alargar más el vídeo, te iba a mostrar también BNB o Ethereum, pero bueno, simplemente, por ejemplo, de Ethereum te voy a dar un dato. En Ethereum, vámonos a la actualidad, esto sí que es la actualidad. En Ethereum yo hoy he entrado en el mechazo que ha hecho a 4014 más o menos, he entrado. Ha tocado hasta aquí y yo he entrado cuando esto ya se ha dado la vuelta sobre 4014. Bien, esto es en Ethereum. No siempre la jugada sale bien. Si yo me voy al pasado y miramos ese lunes, yo ese lunes que cayó el mercado fuerte, ese lunes 22, yo tenía una orden de entrada a 4024. ¿Y qué hizo el precio? Lo mismo que tenía pensado, porque mira, si el mercado cae, esta es la entrada que yo voy a tener. Esta caída, ¿ves esta caída de aquí? El precio tocó los 4000, la parte más baja, 4077. Y yo tenía una orden de entrada a 4024. Que fue aquí, entré también en BNB, entré en Bitcoin sí que logré entrar, en BNB también logré entrar, pero en Ethereum no se me dio. Entonces, como en Ethereum no se me dio, ya no quise entrar porque ya estaba pendiente de otras operativas. Es decir, no siempre sale. Y este mechazo, que en este caso no me entró, pero que otras veces me entra, esta vez estaba despierto. Pero mírate la estrategia que tengo en el canal, donde te hablo de cómo ganar dinero mientras duermo, donde yo dejo puestas órdenes de este tipo un poco alocadas para yo, mientras estar durmiendo, ganar billetitos. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido para ver cómo yo voy siguiendo el precio y que caiga hasta lo que quiera. Ahora estamos, por ejemplo, con Bitcoin en 111.800, que caiga hasta 110.000, hasta 104.000 o hasta 103.000. Yo voy a estar siguiendo el precio y entrando cada vez más abajo hasta que haga un momento que se gire, se dé la vuelta y yo esté dentro del mercado. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.